Bueno, sean nuevamente bienvenidos a otra clase video del curso de Física 1. En esta ocasión vamos a tratar los siguientes temas que están todos vinculados al tema de energía como temática general. Vamos a ver entonces diferentes conceptos como son la energía potencial, la energía cinética, la energía mecánica, el principio de conservación de la energía mecánica y algunos ejemplos de aplicación de este último principio de conservación de la energía mecánica. Bien, entonces comencemos con el término energía. Sabemos que todas las palabras tienen una etimología. Gran parte de las palabras que utilizamos pues tienen un origen en el latín o en el griego. En el caso de energía, deriva de los términos en y ergon, que significa el primero en y ergon, acción. Entonces, podríamos decir que la energía es algo que está en acción. Bueno, como término, ese es más o menos su significado etimológico, algo que está en acción. Recordemos que en el lenguaje de la física, pues siempre tratamos de tener más precisión y cada uno de los términos generalmente se acompaña de una expresión o modelo matemático que lo defina de mejor manera. En el caso de la energía en física, pues tenemos muchas manifestaciones. Tenemos, por ejemplo, la energía de movimiento o energía llamada cinética, la energía potencial, que debe su nombre a la posición que ocupa un cuerpo con respecto a algo que se denomina campo. Estas dos son las que vamos a tratar en esta clase video. Pero, sin olvidar que hay otros tipos de energía también igualmente importante. La energía térmica, que tiene que ver con los procesos de transferencia de energía de un lugar a otro. Se encuentra también la energía eléctrica, la energía química, la energía nuclear, la magnética, etc. Entonces, el tema de energía es muy amplio y lo trataremos un poco en la tercera unidad. Entonces vamos a comenzar con, una vez definido el término energía, que digamos que significa algo en acción, vamos a definir cuantitativamente qué son las energías potencial, cinética, mecánica, y posteriormente veremos el principio de conservación que relaciona a ambas energías, la cinética y la potencial. Bien, ¿qué es la energía potencial? Entonces, ¿por qué le agregamos el adjetivo de potencial? Bueno, en la física vamos a entender por potencial algo que depende de la posición de un cuerpo y que por lo tanto, siguiendo su etimología, está en estado latente, en estado potencial. Es decir, es una energía que de momento, por lo menos no vemos su manifestación, pero en algún mecanismo o forma de alguna manera vincularlo con otro fenómeno, podemos tener la expresión de esta energía. Un ejemplo muy simple. Cuando tenemos un depósito con agua, por ejemplo un tinaco, pues aparentemente esa agua no tiene ninguna energía. La vemos quieta, etcétera, ¿no? Puede estar limpia, puede estar sucia, etcétera. Pero no vemos que posea una energía. ¿Cuándo va a poseer energía? Cuando se pone en acción. Por ejemplo, se abren las llaves del tinaco o hay una fuga, sale el agua. Entonces, en ese momento, toda la energía que estaba, vamos a ponerlo entre comillas, guardada en el tinaco, se despliega en forma de energía de movimiento. ¿Movimiento de quién? Movimiento del flujo de agua. Entonces, hay muchos tipos de energía que precisamente por estar en una posición, pero posición con respecto a qué? En el caso del tinaco del agua, su posición con respecto a la Tierra. Recordemos que hay una fuerza de gravedad que está atrayendo continuamente a la materia hacia el centro de la Tierra. Y el agua en el tinaco no es la excepción. Pero es hasta el momento en que se
cortan las ligaduras o se desbloquea, abre una llave por ejemplo, que hay una fuga, donde esta energía que está en potencia, una energía potencial del agua, se transforma en energía cinética y es entonces que vemos la manifestación de la energía. Algo análogo, pero no igual, sucedería con una batería. Una batería, pues uno la ve y dice, bueno, ¿de dónde tendrá la energía? Pues no vemos una manifestación donde podamos medirla. Si esa batería la conectamos al teléfono celular, a una lamparita, etcétera, otro mecanismo, un juguete, entonces vemos una transformación de esa energía en luminosa, si es una lámpara, en energía de movimiento, si es un juguete, en otro tipo de energía sonora, por ejemplo, si hace activar un radio, la sintonía de un radio, y entonces hasta que no vemos una transformación es que podemos deducir que en un sistema hay algún tipo de energía, vamos a decirlo así, contenida en potencia, y por eso a esta energía se le denomina energía potencial. Hay varios tipos de energía potencial. Nosotros vamos a estudiar en esta unidad la energía potencial gravitacional, es decir, vamos a añadir un término más. ¿Y por qué hacemos esta distinción de gravitacional? Bueno, porque también existe la energía potencial eléctrica y la energía potencial magnética. Por eso tenemos que ser muy específicos en saber qué tipo de energía estamos tratando. Bien, entonces habíamos comentado que todo cuerpo que se encuentra sobre o a una determinada distancia de la Tierra, de la superficie de la Tierra, experimenta, como ya lo vimos en otras clases video, una fuerza de gravedad. Esa fuerza, que es en principio un vector, es igual a su magnitud a la masa por esta aceleración. El valor de esta aceleración gravitacional decíamos que es en la Ciudad de México aproximadamente igual a 9.78 metros sobre segundo cuadrado, y en las costas es como de 9.81, etc. Varía también con la altitud y la latitud. Bien, entonces todo cuerpo que esté pegado a la superficie de la Tierra o no, como un cuerpo en caída libre, va a experimentar esa aceleración, es decir, su cambio de velocidad de 10 metros sobre segundo, conforme tenga su tiempo de vuelo. Si es una caída libre y dura 2 segundos, pues ya sabemos que llega al piso con una velocidad de casi 20 metros sobre segundo. Si dura 1 segundo su vuelo en caída libre, pues su velocidad es simplemente cercana a los 10 metros sobre segundo. Bien, entonces todo cuerpo, simplemente por el hecho de tener una posición con respecto al campo de gravedad, tiene una energía potencial. Regresamos al caso del tinaco con agua. Vamos a suponer que aquí hay una determinada cantidad de agua y decíamos que pues aparentemente no vemos la energía que está contenida en esa agua, sino hasta que, por ejemplo, abrimos el grifo de una llave y el agua comienza a circular. Viene el agua y lo hace con determinada velocidad. Una velocidad que va a ser mayor, eso lo puede comprobar cualquiera que viva en un edificio, que si el tinaco está instalado en los pisos superiores, entonces la velocidad con la que llega hasta el piso de abajo es mayor a que, por ejemplo, si ustedes tuvieran una toma en otro de los pisos superiores. Entonces, eso nos está indicando que la energía se va a transformar de una a otra. Y es en esa transformación donde nosotros vemos
que esa energía que estaba en estado potencial o latente realmente existe, porque vemos una manifestación, en este caso, de esta energía que está contenida a una energía que asociamos a la mayor o menor velocidad con la que sale el flujo de agua. Bien, entonces, ¿cómo se define la energía potencial gravitacional? Bueno, sabemos entonces que por la fuerza de gravedad, todo cuerpo, la magnitud de la fuerza de gravedad es, lo definimos nosotros como peso, la masa por la gravedad. Entonces, a esta magnitud también le denominamos peso. Y decíamos que dependiendo de si estamos en la Tierra o en la Luna, nuestro peso va a ser mayor porque necesitamos multiplicar nuestra masa por la correspondiente aceleración gravitacional en la superficie de la Luna, de la Tierra, etc., del lugar donde nos encontremos. Bien, entonces, la energía potencial gravitacional va a depender, en primer lugar, del peso. No va a ser lo mismo si la masa es muy pequeña para un objeto o si la masa es muy grande. Pero también va a depender de otro factor, y eso lo podemos verificar empíricamente. Habíamos dicho que entonces, dependiendo de dónde colocáramos la toma del agua, iba a haber una mayor o una menor velocidad. Entonces, eso nos está insinuando que las alturas van, de alguna forma, a contribuir a esa mayor o menor velocidad. En este caso, aquí la altura, vamos a llamarla H1, bueno, esta H, y a esta altura vamos a ver qué sucede. Entonces, H, aquí le habíamos puesto un subíndice innecesario. H es mayor a H1. Entonces, habíamos dicho que en esta toma llega a una mayor velocidad el agua. Entonces, esta altura es mayor a H1. Luego, entonces, está implicando que a mayor altura, la velocidad del flujo de agua va a ser mayor. Es decir, a mayor altura, esa energía latente o potencial va a ser mayor. Por lo tanto, ya tenemos dos factores que van a influir. Entonces, esta energía potencial, que por convención se representa con la letra U, va a depender de dos factores: el peso y la altura. A mayor altura, la energía contenida va a ser mayor, a menor altura disminuye. Entonces, en la física se define la energía potencial como el producto del peso, voy a poner entre corchete, masa por gravedad, entre paréntesis, perdón, por la altura. Esta es una convención. Uno podría decir, bueno, ¿por qué no le ponemos la A de altura del castellano? No. Es height en inglés, entonces, bueno, como mucha de nuestra tradición en física también últimamente viene de los países de habla inglesa, pues por eso queda la H de altura, ¿no? No del castellano, porque en el castellano altura va sin H, pero de height, de altura. Entonces, masa por gravedad por altura. Entonces, nada más recordamos que m es la masa, g es la aceleración gravitacional y h es la altura a la cual se encuentra un cuerpo. Entonces, a mayor altura, mayor energía potencial, que se puede transformar en una mayor energía, en el caso del tinaco, una mayor energía del flujo de agua. Por eso, pues vean que en la construcción, pues los tinacos se instalan en la azotea. ¿Para qué? Bueno, si hay si hay, por ejemplo, poca presión del agua, pues sencillamente ustedes abren la llave y llega el agua, cae por gravedad
y ya no necesitan de algún mecanismo para llevarla a ese lugar cuando la necesitan. Si necesitan de un mecanismo, que es la bomba de agua, si hay poca presión en la zona donde viven, para llenar el tinaco. Pero, digamos, se compensa porque cuando tienen el tinaco lleno, simplemente abren la llave y cae el agua con relativa facilidad. Bien, entonces, masa, gravedad, altura es lo que nos define la energía potencial gravitacional. Esta es entonces la definición. Por lo tanto, cuando ubicamos a dos cuerpos sobre la superficie de la Tierra a diferentes alturas, de la misma masa o la masa diferente, eso no importa, pero que uno de ellos esté a una altura menor que el otro, entonces esto va a implicar que el cuerpo en azul tenga mayor energía potencial que el cuerpo que está en color café a menor altura. Esa es la implicación. ¿Es lógico eso? Pues sí. ¿Qué sucede, por ejemplo, si ambos cuerpos de la misma masa los dejamos caer? Pues ya sabemos que ambos van a experimentar una aceleración gravitacional, pero como aquí la altura es menor, la velocidad con la que va a llegar también va a ser menor a la velocidad con la que llega el otro cuerpo. Y esto lo verificamos pues empíricamente. Suelten ustedes un vaso de cristal a una distancia de 10 centímetros y pues en la caída a lo mejor se estrella. Suéltenlo de 1 metro y es seguro que se rompe, porque llega a una mayor altura con mayor velocidad. Ese es efecto de lo que ya estudiamos de la caída libre. Una mayor altura significa un mayor tiempo de vuelo. Un mayor tiempo de vuelo, ¿qué significa? Un incremento de velocidad. Un menor tiempo de vuelo significa que se acelera, pero no alcanza a llegar a una velocidad muy grande. Entonces, esta es la definición y la comprobación empírica, si quieren pónganlo entre comillas, de que la energía potencial, en efecto, depende de la altura a la que estén situados los cuerpos. Aplicaciones tecnológicas. Bueno, pues las represas. Entre más grande sea una caída de agua, a veces es lo que se busca para generar una mayor cantidad de energía eléctrica. Las grandes caídas de agua precisamente hacen que el agua, ese gran caudal, llegue al fondo con una gran velocidad y que mueva en forma más intensa, más veloz, las turbinas y se genere mayor energía eléctrica. Por eso es que las grandes hidroeléctricas siempre se piensan con cortinas de agua enormes, como la de Chicoacén en nuestro país en Chiapas y la del Cajón en Nayarit. De hecho, por ahí pues hasta hay récords de qué países son los que tienen unas represas más grandes y sobre todo se mide por la longitud de la cortina de donde está contenida el agua o la represa. Bien, entonces esta es la energía potencial. Vamos ahora con la energía cinética. Siempre es bueno recurrir un poco a la etimología para entender pues qué significan las palabras. Entonces ya vimos energía en acción. Cinética. Bueno, cinética es un término que viene del griego, se deriva del griego kinesis, que significa movimiento. Entonces, la energía cinética es también llamada energía de movimiento y la tiene cualquier cuerpo que tiene asociada una determinada velocidad. Cualquier cuerpo que se desplace en un intervalo de tiempo
tiene por ese solo hecho asociada una energía que se llama energía cinética. Desde el siglo XVII, más o menos, la época de Newton, varios pensadores ya trataron de definir esta energía de movimiento. Leibniz, uno de los coinventores junto con Newton, un filósofo y matemático alemán, propuso el término vis viva. Él le llamó fuerza viva y dijo que esa vis viva es proporcional a la masa por el cuadrado de la velocidad. Fue la primera aproximación propuesta para cuantificar la energía cinética. Ya el término vis viva se abandonó porque, como significa una fuerza viva, en realidad pues no es una fuerza, se dice contemporáneamente, sino una energía. Pero históricamente pues se le da la validez en la dimensión histórica que representó ese primer intento de definir la energía de movimiento. Bueno, posteriormente, ya con la reformulación de la mecánica, la energía cinética, que se representa con la letra K, y aquí pues está indicado su origen, kinesis, del griego, movimiento, es igual al semiproducto. ¿Qué significa semi? En el lenguaje matemático, cuando escuchen semi, es dividir entre 2. El semiproducto, es decir, vamos a multiplicar dos magnitudes de la masa m por la velocidad al cuadrado, o al cuadrado de la velocidad. Entonces, energía cinética, producto de masa y velocidad al cuadrado. Esta v es velocidad sobre 2. Y esta k representa la energía cinética. Entonces ya tenemos dos convenciones que sí es importante recordar, porque la mayoría de los textos de la literatura científica hace convenciones y referencias a estas cantidades. Entonces, para energía cinética vamos a representarlo con la letra K mayúscula, y para la energía potencial con la letra U. Uno podría decir, bueno, yo lo quiero representar con la letra E. Podría hacerse, pero como les indicaba, son convenciones que toman los físicos, los científicos, y pues siempre es importante respetarlas, sobre todo para cuando nosotros tengamos que leer un texto científico, sepamos por lo menos a qué se está refiriendo. Si vemos en un paper o en un artículo científico K, de física obviamente, pues seguramente se está refiriendo a la energía cinética. Si vemos U, se está refiriendo a lo mejor a algún potencial, es lo más probable. Por eso es importante la convención. Bien, entonces, la energía cinética, vemos que depende de quién, de la masa y de la velocidad del cuerpo. Entonces, si un cuerpo tiene una energía cinética de una unidad, puede ser un joule, puede ser un ergio, etc., y duplica su velocidad, su energía cinética no se duplica, sino se cuatriplica. ¿Por qué? Porque duplicar la velocidad implica elevar al cuadrado el doble, o sea, 2 a la 2 es 4. Vamos a ver nada más un ejemplo sencillo para también estudiar las unidades, que son las mismas de la energía potencial y la energía cinética. Entonces, para la primera, dijimos que es masa por gravedad por altura. Entonces, ¿cuál es la energía potencial de un cuerpo de masa 1 kilogramo situado a una altura de 10 metros?
Estos ejercicios son nada más para deducir las unidades, que son, repito, las mismas, de las energías cinética y potencial. Entonces usamos la expresión U es igual a 1 kilogramo por 9.78 metros sobre segundo cuadrado por la altura, que son los 10 metros. Y lo que hemos estado haciendo, cuando tengamos números, potencias y unidades, en este caso no tenemos potencias, solo números y unidades, multipliquemos primero todos los números, es decir, hagamos las operaciones con todos los números, y luego con las unidades, y es lo que vamos a hacer acá. Entonces aquí es multiplicar, lo separo en color, 1 por 9.78 por 10. Y ahora las unidades, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado por metro. Hacemos las operaciones, que aquí en este caso es muy fácil. La energía potencial entonces es de 97.8 y vamos a ver las unidades. Metro por metro son metro cuadrado, kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. A esta unidad, kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado, se le denomina joule y se representa con la letra J. Las unidades de la fuerza, nada más recordemos, es el newton, que equivale a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces vemos que las unidades de la energía son las unidades de la fuerza multiplicados por unidades también de distancia o longitud. Entonces eso es nada más para el análisis dimensional y de las unidades. Entonces tiene finalmente una energía potencial de 97.8 joules. Esa unidad y el ergo y la caloría, que se utiliza sobre todo mucho en nutrición y en dietética, nos está indicando energía. De hecho, cuando ustedes vean las etiquetas de los alimentos, a veces está en kilojoules o a veces están en kilocalorías. La caloría clásica a secas ya no se usa porque antes confundía mucho a la gente. Ahora se usan las kilocalorías o los kilojoules. Entonces, en las etiquetas de los alimentos también se indica el aporte calórico, en este caso de energía, que les dan los alimentos. Bien. Entonces, este es el primer ejercicio de energía potencial para ver las unidades. Vamos ahora a ver uno muy simple de la energía cinética. Sería la pregunta, ¿cuál es la energía cinética de un cuerpo de masa 1 kilogramo que se mueve a una velocidad de 2 metros sobre segundo? Entonces, otra vez, es nada más un ejercicio simple para ver las unidades. Entonces, es la masa, 1 kilogramo, por la velocidad, 2 metros sobre segundo al cuadrado, y todo eso va dividido entre 2. Y otra vez multiplicamos números primero, hacemos todas las operaciones y luego las unidades. Energía cinética es entonces 1 por 2, pero no 2 solito. Bueno, aquí en azul para nada más seguir los colores. 2 al cuadrado entre 2. Y ahora las unidades. Kilogramos. Y aquí observemos, metro sobre segundo está elevado al cuadrado. Cuando tenemos una potencia elevando a una fracción con numerador y denominador, tanto el numerador
como el denominador, se elevan a la potencia. Por lo tanto, va a tener kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y entonces, haciendo la simplificación, tengo que la energía cinética es igual a 2 al cuadrado es 4, entre 2 son 2, 2 por 1 son 2, kilogramos metro cuadrado sobre segundo cuadrado, y esta unidad dijimos que es el joule. Por lo tanto, la energía cinética es de 2 joules. Es entonces la misma unidad para la energía, y es lógico, porque nos está indicando la misma magnitud física, energía, solo que potencial y cinética son diferentes manifestaciones, pero del mismo fenómeno. Bien, entonces ya vimos energía cinética, energía potencial. Vamos ahora con la energía mecánica. Fijémonos ahora en el adjetivo, mecánica. Bueno, mecánica se deriva del griego mekanos, que significa movimiento. Entonces es la energía de movimiento o asociada al movimiento. Por eso de ahí se derivan de mecanos, mecanismos, que son entidades o cosas u objetos que tienen que ver con el movimiento. Los mecanos, por ejemplo, famosos, que se armaban los juguetes, pues generalmente son estructuras que se mueven o realizan alguna función, pero toda asociada o vinculada a cambios espaciales, es decir, a movimiento. Entonces tiene un término, bueno, tiene un origen similar al de cinético, de quinesis de velocidad o movimiento. Entonces mecanos también, pero en el caso de la física, energía mecánica, que la vamos a representar con E, esta sí, primera letra del término, no como en la potencial y cinética que usamos otras variables, otros símbolos, va a ser la suma de las dos energías que acabamos de ver. La potencial más la cinética. Entonces la energía mecánica es una energía que combina las dos, la cinética y la potencial. ¿Por qué? Bueno, hay sistemas en los cuales es importante no solo medir la energía mecánica, sino también la energía potencial. Regresemos al ejemplo del tinaco. Está lleno inicialmente, abren llaves y se empieza a vaciar. Entonces, en ese momento, y en los que siguen, mientras dura el flujo de agua, el tinaco ya no tiene una energía potencial fija, igual a su masa por la gravedad por la altura, sino está variando, está disminuyendo su energía potencial. ¿Por qué? Porque está perdiendo masa al circular por la llave, por la tubería, el agua. Pero, ¿qué pasa con el agua? Pues también, entonces, tiene una energía de movimiento, una energía cinética. De manera que si queremos estudiar el tinaco como un sistema mecánico en movimiento, no podemos asociarle una energía potencial única y fija, porque está variando al disminuir el nivel. Entonces, esto está implicando ¿qué? Que la variación de la energía potencial está, digamos, terminando la energía potencial hasta que eventualmente se vaciara, si dejamos abierta la llave, y está incrementándose la energía cinética ¿de quién? Del agua, o sea, del fluido que estaba antes contenido en el tinaco. Entonces, cuando los físicos empezaron a analizar desde el siglo XVII, siglo XVIII esta situación,
observaron que en los sistemas es importante entonces considerar ambas energías, no solo la energía de movimiento, sino también la energía potencial, porque la variación de una influye en la otra. En este caso, el tinaco al vaciarse pierde energía potencial, pero gana el agua que estaba contenido en él, energía cinética. Y entonces los físicos se dieron cuenta de que la variación de una de las energías, por ejemplo, pues se puede transformar en energía cinética, o viceversa. Las variaciones de la energía cinética se pueden transformar también en energía potencial. Pensemos, por ejemplo, en una bola de nieve que rueda. Entonces, inicialmente, por la altura, tiene una determinada masa. Al rodar, si encuentra más nieves, va siendo más grande y va aumentando su velocidad, es decir, va aumentando su energía cinética. Pero la bola de nieve no solamente pierde un poco de energía potencial, pero en el proceso, si gana masa, entonces ya hay variaciones de su energía potencial. Uno podría pensar que solamente su energía potencial disminuye, sí, pero si va ganando masa, también esa masa contribuye, como ya vimos, a la energía potencial. Entonces es un sistema complejo donde no necesariamente una energía se queda fija y la otra varía, no, sino que las dos pueden variar. Un tercer ejemplo que ilustra mejor la situación son las montañas rusas. El carrito, en algún momento, debido a su altura con respecto al piso, tiene asociada una energía potencial, pero también una energía cinética. Y estas energías van a cambiar conforme avance el carrito. Por ejemplo, si ahora el carrito queda abajo, entonces aquí su energía potencial casi va a ser igual a cero y su energía cinética también va a disminuir conforme, como la que tenía, por ejemplo, aquí, en esta zona. Si vuelve a ascender el carrito, aquí ya va a tener otra energía potencial menor a la que tenía en esta colina o en esta altura, porque la altura es menor, y su velocidad, su energía cinética, también va a ser menor. Entonces, ahí está un sistema donde varía tanto la energía cinética como la potencial. Bien, los físicos se dieron cuenta de lo siguiente, que si en los sistemas, como la montaña rusa, como el caso del tinaco que analizamos, y otros muchos, si no hay pérdidas en el sistema por fricción, emisión de calor, radiación, pérdida de materia, entonces la energía mecánica se conserva. Así como veíamos nosotros el principio de conservación del ímpetu, decíamos que el ímpetu inicial de un sistema, constituido por la suma de todos los ímpetus que forman, de todas las partículas que forman el sistema, en un momento inicial es igual al ímpetu en un estado final, aunque hayan cambiado las velocidades de los componentes del sistema. Entonces, de esa variación que veíamos que la energía potencial se puede transformar en cinética y la cinética en potencial, los físicos dedujeron que con esas salvedades de que no haya pérdidas de fricción, de calor, de radiación, etc., entonces esa energía se conserva. Y esto nos da pie a nuestro último tema, que es el principio
de conservación de la energía mecánica. Por lo tanto, si dijimos que la variación de la energía potencial puede implicar la variación o está asociada a la variación de la energía cinética y viceversa, entonces lo que encuentran los físicos de manera formal es que la energía mecánica, recuerden que la energía mecánica la representamos con E inicial. Entonces, esta es consecuencia de esta doble implicación. Es igual a la energía mecánica final. Energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. En términos de lo que ya sabemos que es la energía mecánica como la suma de las energías potencial y cinética, lo que vamos a reescribir entonces es lo siguiente, que la energía potencial, y le agregamos el subíndice inicial, más la energía cinética, potencial y cinética, inicial es igual a la energía potencial final más la energía cinética final. Un poco análoga a la situación que estudiamos en otra videoclase anterior de la conservación del ímpetu. Vamos a ver dos ejemplos de cómo se aplica este principio de conservación, que aparentemente se ve muy complejo, pero estudiando las condiciones iniciales y finales, pues vamos a ver que no es tan complejo. Y vamos para eso a estudiar vamos a volver a reestudiar el problema de caída de un cuerpo que está situado a una determinada altura. Podemos hacerlo en la caída libre o podemos hacerlo de una manera general, es decir, si suponemos que el cuerpo tiene una velocidad inicial diferente de cero. En el tema de aplicaciones de la segunda ley de Newton, vimos que la velocidad de caída libre de un cuerpo es la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Sin embargo, si ahora el cuerpo no lo dejamos en caída libre, sino que le damos una cierta velocidad inicial, entonces esta expresión ya no funciona, porque aquí están cambiando las condiciones del problema. Entonces, esta sería, digamos, la primera escena que tenemos, que un cuerpo de masa m, entonces es escena 1, tiene una velocidad inicial y la dejamos caer desde una altura h. Son los datos iniciales. Bien, vamos con la escena 2. El cuerpo, si cae con una velocidad, además que se le imprimió al principio, va a llegar, obviamente, al suelo. Va a tener una nueva altura. Vamos a ponerle inicial y final. Una nueva altura, pero además, lo más importante,
es que va a llegar al suelo también con una determinada velocidad. Entonces, esta es la escena 2, donde el cuerpo de masa m ya tiene una velocidad final y una nueva altura final. Entonces, si nos preguntaran, bueno, ¿cuál es la velocidad final del cuerpo conociendo las alturas, la masa y la velocidad inicial? ¿Podríamos resolver el problema? Sí. Podemos resolverlo de varias maneras. La más simple es aplicar el principio de conservación de la energía mecánica. Y es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿por qué lo dividí en escenas? Porque es lo que precisamente tenemos que hacer para aplicar el principio de conservación de la energía mecánica. Recordemos que ese principio nos dice que la energía mecánica inicial, compuesta por la suma de las energías cinética y potencial, es igual ¿a quién? A la energía mecánica final, compuesta ¿por quién? Por la energía potencial final más la energía cinética final. Por lo tanto, escena 1, aquí puedo encontrar tanto la energía cinética como la potencial iniciales. Escena 2, ahí puedo encontrar la energía potencial final y la energía cinética final. Por eso es que se divide así, vamos a decirlo así, en escenas. En la física formal diríamos condiciones iniciales, condiciones finales. Es nada más una terminología para hacerlo un poco más didáctico. Bueno, o al menos es la pretensión. Entonces, vamos a las condiciones iniciales o a la escena 1. Por lo tanto, aquí tenemos la energía cinética inicial. Vamos a encontrarla y vamos a encontrar también la energía potencial inicial. ¿Quién es esta energía cinética? Ahora sí, aplicamos lo que ya sabemos. La energía cinética es la masa. ¿Quién es la masa? Pues es m, nada más. ¿Quién es la velocidad? La velocidad en este caso. Pues nos fijamos en esto. Que una velocidad v sub índice i diferente de 0. Como en principio no la conocemos, pero sabemos que existe y es diferente de 0, pues la colocamos. Velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Ya tengo entonces la energía cinética inicial. ¿Quién es la energía potencial inicial? Ya sabemos que la energía potencial es el producto de la masa. ¿Qué masa? M. La gravedad, esa siempre está actuando sobre cualquier cuerpo. Y la altura. Entonces vamos a poner esta H inicial. Ya tengo entonces los dos factores que necesito para la primera escena. Y por lo tanto, ¿quién es la energía mecánica inicial? Pues es la suma de la energía cinética inicial también y potencial inicial. Entonces, sumo estos dos términos. Masa, velocidad al cuadrado inicial, sobre 2, más masa por gravedad por la altura inicial. Entonces ya tengo la información de las condiciones iniciales o de la escena 1, que llamamos nosotros. Vamos con la escena 2 o con las condiciones finales. ¿Quién es la energía cinética final? Bueno, pues esto le vamos a llamar KF de final. Nos informan que la masa llega con una velocidad
que no sabemos y es la que vamos a calcular. Entonces, masa por esa velocidad final al cuadrado sobre 2. Y ahora vamos con quién es la energía potencial final. UF final, ¿quién es? Es la masa por la gravedad por la altura final. Pero aquí observemos que se va a simplificar una de las condiciones. Inicialmente, el cuerpo estaba a una altura h sub índice i, 10 metros, 20 metros, etc. ¿Qué pasa cuando golpea el suelo con la velocidad final vf? ¿Cuánto vale esa altura? Pues como ya está en el suelo, la altura vale 0. Entonces, como hf es igual a 0, esto implica que la energía potencial final vale 0. Y entonces ya simplifiqué uno de los términos. Por lo tanto, en la escena 2, la energía mecánica final se reduce a la suma de un término, porque el otro es nulo. Entonces es la masa por la velocidad final al cuadrado sobre 2 más, ya lo escribo, o la puedo escribir, pero la energía final, masa, gravedad por altura final, pero este término es 0. Por eso el único que sobrevive es este. Porque la altura es 0 cuando llega al suelo. Y por eso decíamos que aplicando este principio de conservación, fijándose en condiciones iniciales y condiciones finales, es más fácil resolver muchos de los problemas de física. Ahora sí, ¿qué me dice el principio de conservación de la energía mecánica? Que iguale la energía inicial a la energía final. Y si lo que me interesa es encontrar, como habíamos dicho al principio, la velocidad final, despejo ese término. Entonces vamos a hacer la igualación con la magia del pizarrón. Vamos simplemente, para no volver a escribir este término, a igualar con el otro de las condiciones finales, en donde se perdió ya la energía potencial porque es igual a 0. Masa por velocidad final al cuadrado sobre 2. Y ahora vamos a simplificar. Observemos algo. La masa es común a los tres términos, 2 de la izquierda y 1 de la derecha de esta ecuación. Por lo tanto, cancelamos las masas, o equivale a decir, multiplicamos por el inverso de la masa y desaparece. ¿Eso qué está indicando? Que la velocidad con la que llega al suelo el objeto es independiente de la masa. Es independiente de si soltamos una bolita de 1 gramo, o soltamos una tonelada en materia. Y ahora simplificamos. Velocidad inicial al cuadrado sobre 2 más gravedad por altura inicial es igual a velocidad final al cuadrado sobre 2. Entonces, para dejar sola a la velocidad final al cuadrado, el 2 que está en el denominador lo paso multiplicando, o multiplico ambas ecuaciones por 2 para simplificar. Entonces, velocidad inicial al cuadrado más 2 veces, por si no se altera la ecuación, la gravedad por la altura inicial es igual a la velocidad final al cuadrado. Y entonces, como quiero la velocidad final y no su cuadrado, extraigo raíz cuadrada. A ambos términos tengo que la velocidad final es igual a la raíz cuadrada, reescribo simplemente acá, de la suma de estos dos términos. Entonces la velocidad final que buscamos es
velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura inicial. Y esta es entonces la expresión para encontrar la velocidad de un cuerpo en caída que no es libre, es decir, cuando le doy una velocidad inicial diferente de cero. Ahora observemos lo siguiente. Ya tengo aquí la expresión general. En la física y en las matemáticas se buscan expresiones generales, modelos matemáticos generales, para después particularizar y ver qué sucede en esa particularización, y es lo que vamos a hacer. Ahora, si esta es I, la velocidad inicial es igual a 0, ¿cuánto vale la velocidad final? Pues observemos, velocidad final es igual a, si me están diciendo que ahora la condición es que la velocidad inicial sea 0, entonces lo hago 0, 0 al cuadrado es 0, y solamente me queda 2 veces la gravedad por la altura inicial. Si comparamos con la expresión matemática que vimos para encontrar la velocidad de un cuerpo en caída libre, vemos que son exactamente iguales, lo cual demuestra que esta expresión general, que se deriva del principio de conservación de la energía mecánica, al ser una expresión más general, puede simplificarse al problema de caída libre como una situación particular. Entonces, esta es la potencia del método de la conservación de la energía mecánica. Vean que si tratáramos de resolver con esta expresión de la caída libre un movimiento donde nos piden la velocidad final, pero con una velocidad diferente de 0, pues prácticamente es imposible llegar de esta expresión a esta otra. Por eso es siempre mejor tener las expresiones generales para ya después particularizar un resultado. Y entonces aquí ya podemos encontrar tanto en caída libre la velocidad con la que llega un cuerpo, o si a ese cuerpo le damos una velocidad inicial diferente de 0. Bien, vamos al segundo y último ejemplo con el que terminaríamos, con el que vamos a terminar esta clase video. Y vámonos a la montaña rusa. Vamos a suponer que es una montaña rusa que tiene un rizo de radio R, y que inicialmente, siempre todo con respecto al piso, tenemos situado un carrito a una altura h, inicialmente en reposo, o sea, con una velocidad inicial 0. La pregunta es, si aquí va a llegar a una altura final. Entonces tenemos altura inicial, altura final, aquí el carrito va a tener también una determinada velocidad final. Entonces la pregunta es, ¿a qué altura debemos soltar el carrito para que el carrito, sin velocidad inicial, es decir, nada más dejándolo como si empujáramos el carrito que está en reposo, y que solito dé la vuelta en ese rizo, es decir, sin darle una velocidad inicial? Entonces, ¿a qué altura debemos situar el carrito, o bien la estructura de la montaña rusa, para que dé una vuelta alrededor de ese rizo, considerando que el carrito no tiene una velocidad? Es decir, para que solito, al caer, al deslizarse, dé la vuelta. Entonces, esa altura a la cual
de la vuelta en un rizo de radio R. Aparentemente es un problema muy complejo, pero, otra vez, si aplicamos el principio de conservación de la energía mecánica, vamos a ver que, y sabiendo identificar bien las variables, que este problema se reduce a algo relativamente sencillo. Entonces vámonos a condiciones iniciales o a escena 1. Bueno, vamos a ponerla en otro color. Entonces, esta es la escena 1. Y la escena 2 va a ser esta, donde ya el carrito, ahorita lo pintamos, en la escena 2, donde el carrito ya está en el rizo, ahí de cabeza, etcétera, porque ya se deslizó, ya recorrió esta trayectoria solito, y para que dé esta vuelta. ¿Cómo debe ser entonces esa altura? Bien, entonces escena 1, ya sabemos, vamos a borrar parte de la escena para escribir las ecuaciones. Ya sabemos entonces que en la escena 1 tenemos que encontrar a quién, a la energía mecánica inicial, que va a ser la suma de las dos energías, la potencial inicial y la cinética inicial. Entonces vamos con la energía potencial inicial. Entonces el carrito está situado en lo alto de la cumbre de esta montaña rusa. Un carrito de masa M. M, masa, por la gravedad, por la altura, H1. 10 metros, 20 metros, dependiendo de la estructura de la montaña rusa. Vamos con la energía cinética inicial. La masa por la velocidad inicial del carrito entre 2. Y aquí es donde nos tenemos que fijar muy bien en las condiciones que nos dan inicialmente. La altura está dada, la velocidad también. ¿Cuánto es esa velocidad? 0, porque el carrito, es decir, no le vamos a dar un impulso, no le vamos a dar una velocidad, sino que solito se caiga, se deslice y dé la vuelta en el rizo. Por lo tanto, esta velocidad es 0, y por lo tanto 0 al cuadrado por cualquier cosa y dividido entre 2 es 0. No hay entonces energía cinética, es 0. Por lo tanto ya se redujo esta expresión a solo 1. La energía mecánica inicial es solamente igual a su energía cinética, porque ese término es 0. Bien. Vámonos a la escena 2 del carrito. Vamos a escribirlo arriba. ¿Cuál es la energía mecánica final? Pues es otra vez la suma de las energías potencial, pero en este caso final, más la energía cinética, pero final. Entonces vámonos por partes. Energía final, potencial final, es la masa del carrito, suponiendo que venga la misma masa al carrito. Si fuera con una persona, pues vamos a suponer que esa persona no se cae y que sigue conservando el sistema del carrito la misma masa. Masa por la gravedad, por la altura final. Pero, ¿quién es la altura final? Bueno, pues ahora tenemos que hacer el enfoque en las condiciones del rizo. Si suponemos que esa estructura es circular de radio R, entonces, ¿cuánto vale esta distancia? Que es la altura final. Pues sabemos que el diámetro de una circunferencia es el doble de su radio. Entonces, si mide R, y es una estructura circular, aquí también mide R,
y de aquí a acá mide R. Por lo tanto mide 2R. Entonces, 2 veces el radio. Por lo tanto, sustituyo aquí, en vez de altura final, 2 veces el radio. Entonces, 2 veces masa por gravedad por el radio de giro. Bien, ahora vamos con... Bueno, voy a escribirlo abajo para no borrar acá. ¿Cuál es la energía cinética final? Pues es la masa por esta velocidad, que ahorita no sabemos de momento quién es, entre 2. Ya tenemos, por lo tanto, los dos términos. Voy a borrar esta para reescribirlos. Entonces la energía mecánica final es el término que borré. Bueno, escribimos primero el de la energía mecánica más 2 veces la masa por la gravedad por el radio de giro. Entonces, si igualo la energía mecánica final a la energía mecánica inicial, compuesta nada más de masa por gravedad por altura inicial, ya podría encontrar la relación entre la altura y el radio, pero me estorba, entre comillas, la velocidad final. ¿Quién es esa velocidad? Aquí es donde tenemos que también aplicar un poco de feeling y saber o relacionar lo que ya estudiamos anteriormente relativo al movimiento circular. Lo recordamos brevemente. Cuando tenemos un movimiento circular o sobre una trayectoria de radio r, dijimos que, bueno, hay una aceleración centrípeta dirigida hacia el centro de ese radio de giro. Y también encontramos que esa aceleración centrípeta es igual al cuadrado de la velocidad sobre el radio de giro. Entonces podríamos utilizar esta expresión porque aquí tenemos una velocidad final y al cuadrado por el término de la energía cinética. Bien, ahora analicemos bueno, vamos a poner la lupa aquí, en el carrito. En este punto, cuando está suspendido de la parte más alta del rizo, ¿cuál es la aceleración que está experimentando ese cuerpo, ese carrito? Pues es sencillamente la aceleración debida, vamos a poner el carrito con un punto, esta aceleración que experimenta no es otra más que la gravedad. Porque, recordemos, el carro avanzó sin tener velocidad inicial. Llega a este punto y en el punto más alto, antes de pasar a un punto más bajo y seguir la trayectoria circular, ahí en ese punto solamente la gravedad está en acción. Quien se haya subido a alguna montaña rusa con un giro, sabrá que en ese punto experimenta uno como una especie de caída, pero que se compensa con la inercia del carrito. Si no, sencillamente el carrito se vendría abajo. No sucede así por la inercia. Ahí está también otro conocimiento que ya vimos de la tercera ley de Newton. Por lo tanto, en este punto, G, o la aceleración centrípeta, es igual a la velocidad del carrito, su velocidad final, entre el radio. Y por lo tanto, si reescribo, vamos a hacerlo acá, la velocidad final al cuadrado, despejo, esto es simplemente G por R.
y sustituyo, en vez de poner velocidad final al cuadrado, voy a poner g por r. Y por lo tanto, vamos ya a reescribir todo. La energía mecánica inicial, que dijimos es simplemente la masa por la gravedad por la altura inicial, va a ser igual a la energía mecánica final, que es la masa, y en vez de velocidad final al cuadrado, vamos a escribir gravedad por el radio sobre 2 más 2 veces la masa por la gravedad por el radio. Igualo estas dos expresiones y encuentro cuál es la relación, cuál debe ser la altura inicial con relación al radio. Observemos más para simplificar. El término peso, masa por gravedad, es común a todos los términos de la ecuación. Por lo tanto, los puedo cancelar. Y aquí solamente me va a quedar la altura inicial es igual a R sobre 2 más 2 veces R. Si lo ponemos en fracciones, 2 lo podemos escribir como 4 entre 2. Y aquí entonces ya nos quedaría 5. Como el denominador es común, puedo sumar 5R sobre 2. Dicho en otras palabras, la altura a la cual podríamos soltar un carrito con la seguridad de que va a recorrer la trayectoria R, pues debe ser por lo menos igual a 5 veces, 2.5 veces el radio de giro. De manera que los constructores de feria, si no tienen en cuenta este resultado, si el carrito ahí se queda solo, luego cae y se desliza, pero esta altura inicial no es mayor a 2.5 veces el radio de giro, pues sucede que el carrito pues no va a dar la vuelta, a lo mejor llega y se regresa. Por lo tanto, pues vean que es importante conocer algunos principios de la física para pues entender los mecanismos y para seguridad incluso del propio carrito en la montaña rusa. Obviamente este es un problema simplificado. En la realidad de las montañas rusas pues hay que considerar más factores como la fricción, el hecho de que se pueda calentar con el movimiento el riel, que se dilaten las llantas, en fin, ¿no? El peso del carrito con las personas, el centro de gravedad del carrito, porque no todas las personas tienen el mismo peso, cómo se va a distribuir el centro de gravedad. No va a ser lo mismo que en el carrito vayan personas adultas, a personas jóvenes, más delgadas, etc., ¿no? Pero es una buena muestra de cuál sería la condición inicial para que al menos garanticemos que el carrito solo pueda dar esa vuelta. Bien. Entonces ya vimos en esta videoclase varios conceptos. Concepto de energía en forma general, los tipos de energía, nada más los mencionamos. Los conceptos de energía potencial, energía que depende de la posición de los cuerpos, masa por gravedad por altura, la energía potencial gravitacional, la energía cinética, el semiproducto de la masa por el cuadrado de la velocidad, el principio de conservación de la energía mecánica, que nos dice que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final, cuando la energía mecánica está compuesta de la suma de las energías cinética y la energía potencial. Y finalmente dos ejemplos de aplicación, el último de la montaña rusa, de qué altura debe tener como mínimo para que un carrito pueda realizar por sí solo una vuelta, y el otro relativo al cálculo de la velocidad final de un cuerpo, tanto en caída libre como si la caída no es libre, es decir, que le dimos inicialmente una determinada velocidad. Entonces, con esto concluimos esta videoclase.
y les agradezco su atención y nos estamos viendo por esta vía en las futuras clases y prácticamente ya vamos a terminar la segunda unidad, los temas de mecánica, y empezaremos en algunos cuantos videos más la parte correspondiente a la termodinámica y seguiremos estudiando el tema de energía. Bueno, pues les reitero mi agradecimiento y nos vemos en otra ocasión.